en sus redes sociales. ¿Usted ha temido alguna vez por su vida, ya viendo cómo han acabado algunos presidentes mexicanos no que pienso en eso. quieren cambiar las cosas? No pienso en eso. No pienso en eso. Además, pienso que el que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Tú sabes que al presidente de México, hasta que llegamos nosotros, lo cuidaban 8,000 elementos del ejército. Había un ejército de élite que se llamaba Estado Mayor Presidencial. Desapareció. No, si no, aquí nos tendríamos. No podríamos estar hablando. 8,000 elementos. Ahora hay una ayudantía de 15 compañeros, que no son elementos de policía o de la Marina o del Ejército. Ahora los del Estado Mayor están en la Secretaría de la Defensa y están para proteger al pueblo. Al presidente lo cuida la gente y no hay nada que temer. No traigo carro blindado, no traigo escolta, y voy a todos lados. Ya ves cómo también en la propaganda, ¿no? Difunden de que hay mucho peligro en México, ¿no? No, voy a cualquier parte y hablo con la gente. Acabo de estar el fin de semana en Oaxaca y este fin de semana voy a Morelos y voy a Quintana Roo y voy a Yucatán y voy a Campeche. En fin, no tengo ninguna preocupación de ese tipo. Pienso que ya el país está muy avanzado políticamente. ¿Cómo está la oposición mexicana? ¿Lo ve fuerte? ¿Es una amenaza? No, se ha portado muy bien, porque no pasa de insultos. Eso es portarse bien. Sí. Insultar, limitarse a eso. Sí. Me mientan la madre, pero fíjate que Manuelita ya está en el cielo. Mi madre, sí, la amo, la sigo queriendo mucho. Entonces ya no se da cuenta. Y además estaría muchísimo, muy orgulloso, ¿no?, de ver lo que estamos haciendo. Pero están perdidos. ¿Y sabes por qué? Porque no han entendido de que ya se llevaron a cabo cambios, reacomodos. Y como son muy clasistas, muy racistas, no quieren aceptar de que el pueblo que participe. Para ellos el pueblo no existía. La política era asunto de los políticos. Y entonces ahora es distinto. La gente, hoy hablaba yo de eso, del significado de la democracia. Porque una cosa es lo que significa la democracia para un pobre y otra lo que significa la democracia para un integrante de la clase media o de la clase alta. Para el pobre la democracia es su posibilidad de supervivencia. Es fundamental. Democracia auténtica. Es decir, que las riquezas, el presupuesto,
se distribuyan con justicia, que les llegue a ellos el beneficio. Eso es la democracia. Y por eso para ellos es importantísimo. Para un integrante de clase media, sí puede ser que le importe que le garanticen un derecho. ¿Sí? Incluso que haya más seguridad. Pero ellos no están preocupados en comer, en cómo van a comer, ¿sí? Como el pobre. Entonces, para el pobre tiene un sentido más íntimo, más profundo. El que haya una auténtica, una verdadera democracia. Y lo otro que es importantísimo, por eso no pueden con nosotros los oligarcas con todos sus medios, es que antes pues sabían que se robaban el dinero, pero no sabían a cabalidad de que el presupuesto es dinero del pueblo. Se llegaba a pensar que el presupuesto era dinero del gobierno, cuando los funcionarios somos simplemente administradores de los dineros del pueblo, aunque esto parezca elemental. Y además sabían que había corrupción, como todos, pero hasta ahí. Pero ahora que están viendo que no se permite la corrupción, que hemos desterrado la corrupción, que era el principal problema de México, que tampoco eso se llegaba a considerar, ni en la academia. Tú no vas a encontrar estudios sobre la corrupción en México, tampoco en el discurso, en el Parlamento. No, los problemas andaban por otro lado, supuestamente. Los problemas de México tienen que ver con la educación, sí, claro. Los problemas de México tienen que ver con la violencia civil, claro. Sí, pero el origen de todo es la corrupción. Okay. El atraso educativo es porque unos cuantos se quedaban con lo que podía permitir que se garantizara la educación pública, gratuita, de calidad. Y si hay violencia es por lo mismo, porque hay pobreza, porque se abandonó a los jóvenes, ¿sí? Porque hay desamparo. La paz es fruto de la justicia. Entonces, imagínate ahora que los que nunca recibían nada, millones, la mayoría, está recibiendo lo que antes no recibía. Imagínate la toma de conciencia, el poder constatar con hechos de que es posible tener un gobierno del pueblo. Entonces, cuando viene este premio Nobel del periodismo, sí, viene, ¿no? Y piensan, ¿no? Ya se acabó el gobierno, ¿no? Pues se enfrentan con eso. Con el pueblo consciente. Sí. Con muchos compañeros latinoamericanos comentamos de vez en cuando que México, al menos ahora, parece impermeable a que surja un candidato como Javier Milei en Argentina o Bolsonaro en Brasil, o sea, una ultraderecha recalcitrante. Y es el único gobierno progresista de América Latina que llega al final del mandato con un altísimo índice de aprobación y que garantiza la continuidad. ¿Cómo lo han logrado? ¿Es por eso? ¿O por eso. Hay algunos consejos más a los gobiernos progresistas de América Latina que ahora están? Yo te diría que
te recomendaría que leyeras el libro, porque por eso lo escribí. Teóricamente, busqué cómo llamarle a lo que estamos haciendo. Y llegué a la conclusión de que lo mejor es conocerlo, denominarlo humanismo mexicano. Y ahí explico mucho de lo que es este modelo que estamos llevando a la práctica. Hay algo que pienso es una lección, una enseñanza mayor para todos los gobiernos, sobre todo para los gobiernos progresistas. Por convicción, por humanismo, pero también para poder llevar a cabo una transformación, se necesita siempre estar con el pueblo. No hay que zigzaguear, no a las medias tintas, no a la moderación. O sea, nosotros estamos aquí por... Nosotros estamos para servir al pueblo. Porque el único que te defiende es el pueblo. Es el único. No te defienden los empresarios, no te defienden los banqueros, no te defienden los intelectuales, los académicos, los periodistas. No te defienden los integrantes de clase media, clase media alta. Te defiende el pueblo. Y te diría el pueblo raso. Eso no hay que olvidarlo. A Madero lo asesinan, que era un hombre bueno, apóstol de la democracia, porque no logra hacer una alianza con Zapata. No quiso o no entendió la importancia que tenía para el campesino en la tierra, porque él era norteño, tiene una concepción distinta. Y a pesar de que al inicio se llevaban bien, no se dio la alianza. Y entonces se quedó sin base. Se quedó solo en el aire. Y fue víctima de canallas. Porque no tenía el apoyo del pueblo. Si no fuese por el apoyo que tenemos nosotros del pueblo, ya no estaríamos aquí. Entonces, hay quienes ganan, llegan de un movimiento popular y empiezan a querer quedar bien con todos. Y el que quiere quedar bien con todos termina quedando mal con todos. Le quería preguntar precisamente sobre medias tintas, ya siguiendo esta conversación. Usted ha sido clave para la defensa de gobiernos progresistas de Latinoamérica. Es persona non grata en Perú por haber acogido la familia de Pedro Castillo, ha recibido a Evo Morales, no ha ido a la Cumbre de las Américas porque no habían sido invitados Cuba, Venezuela, Nicaragua. Hace poco ha dicho que Cuba merece ser patrimonio de la humanidad por la resistencia. Estos posicionamientos, ¿no?, que son sin medias tintas, quedan mal con una parte importante de los poderosos. ¿Le ha costado algún tipo de consecuencias personales? ¿Le ha costado algún tipo de consecuencias a México? ¿Ha sentido algún tipo de castigo por esto? No, hemos tenido pues la fortuna de que los dos presidentes de Estados Unidos nos han respetado. El presidente Trump nunca se metió a plantearme por qué he tenido relaciones con el gobierno de Cuba o por qué defendía a Venezuela. No.
E incluso llegamos a un acuerdo de no hablar del muro, porque le comenté un viaje. Iba yo a hacer un viaje a Estados Unidos. Bueno, yo voy, pero si sale el tema del muro, yo contesto, yo respondo. Y entonces, ¿para qué voy si nos vamos a pelear? Porque no me voy a quedar callado. ¿Y sabes qué llevaba yo? De todas maneras, fui al viaje y llevaba yo aquí un poema de Nicolás Guillén. ¿Lo recuerda? Sí, La muralla. Sí. Hagamos una muralla desde el campo al horizonte. Es bellísima, donde estemos todos. Sí, de todas las culturas. Es, en esencia, la fraternidad universal. No muros, no muralla que exista, dice Nicolás Guillén, no recuerdo. Pero ha sido Trump bastante convencido de que había que levantar ese muro. O sea, es difícil de entender cómo se ha logrado revertir esa relación, porque al principio, cuando inició el mandato, estaba distanciada, ¿no? Y al final le agradeció el trabajo. Sí. Hace unos días recordé de que siempre fue respetuoso y me preguntaba cosas, ¿no? Esto que últimamente mencionaron o propusieron de que iban a convertir en terroristas a los narcotraficantes mexicanos. Bueno, eso me lo planteó y me consultó y le dije no, porque bajo ese pretexto se van a meter a nuestro país y eso es una intromisión. Y al día siguiente sale a declarar que me había consultado y que yo no estaba de acuerdo y que no iba a promover esa iniciativa. En aquel momento dijo que no, pero ahora otra vez hay algunos que vienen campañas. Es que hay que entender eso. O sea, eso no es un riesgo real. Eso es campaña, aparte de campaña. Sí, hay que diferenciar. Y eso sucede en Estados Unidos y sucede en México y sucede en cualquier país. Sucede en España, en cualquier lugar. Cuando hay campaña, ofrecen cosas, ¿no?, para engañar a la gente. Hay mucha demagogia. Ya cuando están en el gobierno es otra cosa. Una vez, cuando la pandemia, que pidió hablar conmigo para decirme que no iban a cerrar la frontera, y yo dije, pues, muy bien, te lo agradecemos. Porque no se puede tampoco cerrar la frontera. Sabes que somos el principal socio comercial de Estados Unidos. El año pasado ya se desplazó a China y es México el principal socio de Estados Unidos. Y hay una integración económica plena. Entonces, ahora que hablaron de cerrar la frontera, yo me reía, porque cierra la frontera y a lo mejor eso sí me tumba, pero primero cae el presidente de Estados Unidos. ¿Sí? Entonces son exageraciones, disparates. Entonces, en una ocasión,
cuando en la pandemia me habla por teléfono y antes, como ya sabía de qué se trataba, yo pensé en quién nos pueden ayudar. Ahora que hay una situación difícil en México por la pandemia. Entonces pienso en plantearle que no le cobraran comisiones a los mexicanos que envían apoyos a sus familiares, las remesas. Y te decía yo que no hablábamos, era un tema vedado, lo del muro, no tratábamos el tema. Pero en esa ocasión, cuando le estoy planteando que los mexicanos iban a ver con buenos ojos el que se quitaran las comisiones de lo que envían a sus familiares, apenas estaba yo planteándolo en el teléfono y empecé a escuchar los gritos. No, yo no hablo inglés, no, pero no. Entonces quien me está traduciendo estaba así. Y ya termina. No, si lo que voy a hacer es lo opuesto. Voy a cobrar más impuestos porque de ahí voy a sacar para construir el muro. Y yo, ¿para qué? Le pedí esto, ¿no? Acababan de informarme los de las Fuerzas Armadas de México, el que era secretario, de que habían descubierto un túnel de Tijuana a San Diego. El mundo no va a ayudar. Sí, habrá un túnel. entonces, un túnel enorme, bien hecho. Además, pasaba por abajo de la garita de la aduana de Estados Unidos. Y me acordé y que le digo, mire, con todo respeto, eso del muro no sirve. Le voy a mandar unos videos de un túnel que acabamos de descubrir. Y así como eso, se han descubierto como 10 en los últimos tiempos. Eso es propaganda, presidente, con todo respeto. Eso no ayuda al problema. Hay que atender las causas de la migración. Se quedó callado y se empezó a reír. Así es Trump. Entonces, ahora salen en campaña, ¿no?, que van a cerrar la frontera. Pues también es de risa. Que siguen habiendo túneles. Sí, y además, imagínate, sí, la frontera cerrada son 3.180 kilómetros entre los principales socios económicos, comerciales del mundo. Presidente, ¿usted tiene una relación cordial con Joe Biden? Sí. Ha hablado con mucho respeto de él en términos humanos. ¿Qué tiene Joe Biden que un progresista latinoamericano no le ve y lo ve a usted? Es una gente respetuosa. Le he tratado cosas. Lo de Assange, te lo traté. Eso por primera vez lo digo. ¿Cómo fue esta conversación? ¿Qué le planteó? Sí se puede saber. Le di una carta y le pedí que se ayudara a Assange, que era una injusticia tenerlo en la cárcel. ¿Contestó? Me dijo que iba a pensarlo, pero no hubo una negativa. Ahora en febrero se va a saber. Sí, yo espero que lo libere. Es una gran injusticia. Entonces tengo la posibilidad de plantear estas cosas con él, de actuar con sinceridad ahora que llegaron a un acuerdo
inicial con los republicanos, que ayer se desechó porque un grupo de republicanos y aceptaron un acuerdo de envío de dinero a Ucrania y a Israel a cambio de más vigilancia en la frontera norte. También todo esto esta temporada, ¿no? Electoral. Entonces, que iban a haber acciones muy severas. Nosotros, con todo respeto y la confianza, le dijimos al presidente Biden de que eso no funcionaba. Y que no nos utilizaran a nosotros, que no hagan nada a México, porque México no es piñata de ningún gobierno extranjero. Que mejor regularizaran a los migrantes mexicanos y a los hispanos en general, que llevan años trabajando honradamente en Estados Unidos y no tienen ciudadanía, y que destinaran 20.000 millones de dólares para ayudar a los países pobres de América Latina y del Caribe, que nunca lo han hecho. Que ese es un porcentaje menor a lo que destina a la guerra en Ucrania, mucho menor. Lo plantean Entonces, como ¿cómo? ayuda a Ucrania. ¿Usted cómo lo ve? ¿Ayuda Sea a acabar como la sea. guerra, dinero para...? Sea como sea, ¿por qué no hacen lo mismo con Guatemala y con El Salvador y con Honduras y con Cuba y con Venezuela y con Colombia y con el Perú y con todos los pueblos de América Latina? Porque la gente no emigra por gusto, lo hace por necesidad. Entonces, el problema migratorio no se resuelve con medidas coercitivas, con muros, militarizando la frontera. Se resuelve atendiendo las causas. La gente, si tiene oportunidades de trabajo, se queda. ¿Cómo va a abandonar su familia? ¿Cómo va a abandonar su cultura? ¿Sí? Por gusto. Lo hacen porque no tienen opciones, no tienen alternativas. Entonces, queremos atender el fenómeno migratorio, vamos a las causas. Nosotros estamos ayudando. Nos estamos dedicando más que Estados Unidos para ayudar a países de Centroamérica y del Caribe. Sin embargo, ahora parece que surgen cada vez más esas propuestas más punitivistas. Se está hablando en Centroamérica, en América Latina, del método Bukele, ¿no? de encarcelar a la gente de un día para el otro para acabar con el problema de las pandillas. En Ecuador están planteando esa misma visión. Se quiere acabar con el problema migratorio de un día para el otro, levantando muros, enjaulando a niños. Usted siempre ha mantenido la postura de hay que atender a las causas. ¿No ha sido difícil no caer en la tentación de dejarse llevar por esas medidas? No, porque eso es irracional. Y eso no funciona. ¿Está seguro de que no? Estoy absolutamente seguro. Porque las estadísticas de El Salvador, por poner un ejemplo, son demoledoras. Sí, pero puede ser que funcione transitoriamente. Y eso no es una solución de fondo. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. No se puede apagar el fuego con el fuego. No se puede enfrentar el mal con el mal. Y el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. ¿Sabes? Tú eres rusa, ¿no? Sí. ¿Sabes lo mejor de Rusia? Son sus escritores de antes, su literatura.
Yo creo que para hacer política y para dedicarse a cualquier actividad vinculada a lo social, hay que leer a Tolstoy, hay que leer a Gogol, hay que leer a los grandes escritores. Desde luego, Dostoyevsky, Crimen y Castigo, Tolstoy, no solo Guerra y Paz, sino ¿Cuál es mi fe? ¿Sí? O el otro libro que se llama... Sí, es bueno, pero uno que dice, Dios está con nosotros, no. ¿Cuál es mi fe? Y no recuerdo el título. Lo vamos a averiguar. Sí. Lo pondremos aquí. Sí, sí. Bellísimos. Bellísimos, bellísimos. El que lea Tolstoy sabe de que no se puede aplicar las máximas del viejo mandamiento, de los viejos mandamientos. No se puede aplicar la ley del talión. No es diente por diente, dice Tolstoy, ni ojo por ojo, porque entonces nos quedaríamos chimuelos todos, o nos quedaríamos tuertos. Es el amor al prójimo, atender las causas. La paz es fruto de la justicia. Entonces, vamos a hablar del principal problema de Estados Unidos. ¿Cuál es? A ver, te pregunto. Una nación tan fuerte que destina la mitad de su presupuesto a la industria bélica, que tiene una economía muy fuerte, que tiene un problema hoy grave y doloroso, que nos deben de doler a todos, nos debe preocupar a todos. El consumo de droga, el fentanilo, que mata 100.000 jóvenes cada año. ¿Cómo resuelves eso? Pues ellos proponiendo intervenir en México, ¿no? Eso no se resuelve con la fuerza. Parecen bastante obvias las soluciones, ¿no? No. Sí, hay que atender las causas. Sí. Hay que ver por qué el vacío de los jóvenes, por qué la opción por la droga, por falta de amor, por falta de apapacho. Sí, porque hace falta una mayor integración en las familias. Hace falta revisar esa costumbre de que apenas son adolescentes ya se tienen que ir de la casa y no se vuelven a ver. Eso no sucede en mí. Sí, nosotros no queremos que nuestros hijos se vayan nunca de la casa. Por eso abusan. Pero digo, son cuestiones que tienen que ver con lo social, con lo cultural. Entonces, no es la fuerza, no son los robocots, no. ¿Nosotros qué hacemos aquí? ¿Por qué hemos podido enfrentar el grave problema de la violencia sin violar derechos humanos? Pues estamos atendiendo a los jóvenes,
que no eran atendidos. ¿Sabes? En ese pensamiento reaccionario, autoritario, se llegó a acuñar la frase de ninis para hablar de los jóvenes que no estudian, que no trabajan, como si fuese culpa de ellos, de manera despectiva. Nada más te doy un dato. En 5 sexenios anteriores al nuestro, en 30 años, destinaron a los jóvenes, los gobiernos, 7.000 millones de pesos. Nosotros nada más con un programa que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, en donde al joven que no tiene posibilidad de estudiar y no tiene empleo, se le da trabajo como aprendiz, trabaja formándose en una tienda, en un taller, en una empresa, en el campo, en la ciudad. Con ese programa, que ya vamos a tener 3 millones de jóvenes beneficiados con ese programa, 110.000 millones de pesos. Contra 7. Contra 7.000 en 5 años. Pero si a eso le sumas que hay más de 12 millones de jóvenes becados, desde preescolar hasta posgrado, jóvenes de familias pobres, más de 12 millones, ¿sí? Que son lo mismo, como 120.000 millones al año, ¿sí?, para los jóvenes. Entonces, ¿cómo se combate el narcotráfico? ¿Cómo se combate la violencia? Pues que los jóvenes Con el Estado, más Estado. no se vean obligados a tomar el camino de las conductas antisociales, que no los enganchen las bandas y que el joven pueda tener garantizado el derecho al estudio, el derecho al trabajo. Y eso es una manera más eficaz y sobre todo más humana de enfrentar el problema. Entonces yo estoy convencido de que nuestra estrategia, se burlan de nosotros cuando digo abrazos, no balazos. No me importa. Nosotros hemos logrado aquí reducir considerablemente la delincuencia en todas las vertientes. Homicidio, que es lo que más nos ha costado, 20% menos. Secuestros, 75% menos. Feminicidios, 25% menos. Robo en general, 40% menos. Robo de vehículos, 45% menos. Pero te doy un dato. Hoy en la mañana se hablaba. Por las becas, todos los que estudian en el nivel medio superior, que son adolescentes, que es la más peligrosa, más riesgosa, todos tienen becas. Es universal. 5 millones de estudiantes. En el 18 había una deserción del 14%. En el 18. Sí. Hoy es del 8%. O sea, por ahí es. Entonces, no vamos a cambiar, vamos a mantener la misma política, bueno, en el tiempo que nos queda, que ya es falta. Durante su mandato hizo varias propuestas a la ONU, como el Plan contra la Pobreza Global, o decretar una tregua en las guerras entre Rusia y Ucrania. Con la experiencia que tiene hoy, viendo lo que está pasando también en Gaza, ¿no? ¿Qué opinión le tienen los organismos multilaterales? ¿Son necesarios? ¿Seguimos teniendo a apostar por ellas? Porque en el caso de Gaza, por ejemplo, no vemos que hace falta haga efecto. Sí, hace falta más energía.
O sea, ¿Solo energía o quizás hay países con más poder de activismo político, veto por parte? más claridad de parte de los dirigentes de la ONU, porque está convertido ese organismo en un florero, está de adorno. O sea, no puede ser que no detenga, ¿no?, una guerra